Bueno amigos, hoy vamos a hablar de una película que ha estado dando mucho de qué hablar en Netflix, y créanme cuando les digo que hay bastante que desempacar aquí. Así que pónganse cómodos, porque este va a ser un viaje largo pero interesante. Miren, Trash llegó a la plataforma con ese aire de thriller policial que todos conocemos, pero con algunos giros que definitivamente no esperábamos. La premisa básica nos presenta a un grupo de policías de Boston que se encuentran en una situación bastante complicada, durante lo que debería haber sido una operación rutinaria. Estos oficiales llegan a una casa esperando encontrar una cosa, pero terminan descubriendo algo completamente diferente que cambiará el curso de toda la historia. Y déjenme decirles que cuando digo completamente diferente, me quedo corto. La película nos sumerge en un mundo donde la línea entre el bien y el mal se vuelve increíblemente borrosa, y donde nuestros protagonistas tienen que tomar decisiones que definitivamente no aparecen en ningún manual de procedimientos policiales. Es esa clase de historia que te hace preguntarte qué harías tú en esa situación, aunque esperemos que ninguno de nosotros tenga que enfrentarse a algo así en la vida real. Ahora bien, hablemos de los personajes principales porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Matt Damon interpreta a un oficial veterano, que básicamente es el líder de este pequeño grupo. Su personaje es alguien que ha estado en las calles durante años, conoce cada rincón de Boston y tiene esa experiencia que solo viene con el tiempo. Pero también carga con ese peso que llevan los policías que han visto demasiado. ¿Saben a qué me refiero? Es ese tipo de persona que ya no se sorprende fácilmente, o al menos eso cree hasta que se desarrolla esta historia. Ben Affleck, por su parte, aparece en un rol que podríamos describir como más complejo de lo que inicialmente parece. No quiero adelantarles demasiado, porque parte del encanto de la película está en descubrir las capas de cada personaje, pero digamos que Affleck aporta esa presencia que necesita su personaje. Es interesante ver cómo estos dos actores, que ya tienen una historia trabajando juntos desde hace décadas, vuelven a compartir pantalla en este proyecto. Hay una química ahí que no se puede fingir, y definitivamente se nota en cada escena que comparten. La dinámica entre estos dos es fascinante, porque representan diferentes filosofías sobre cómo hacer el trabajo. Uno es más by the book, mientras que el otro tiene sus propios métodos. Y cuando digo sus propios métodos, imagínense que estamos hablando de un área gris bastante amplia. Esta tensión entre ellos es lo que impulsa gran parte del drama en la primera mitad de la película, aunque luego descubrimos que tienen que dejar de lado sus diferencias para enfrentarse a algo mucho más grande. Pero no podemos hablar solo de Damon y Affleck, porque hay otros personajes cruciales en esta historia. Aquí es donde entra la capitana Jackie Wells, interpretada con una intensidad impresionante por una actriz que realmente se mete en el papel. Jackie es la superior de este grupo, una mujer que ha tenido que abrirse camino en un departamento de policía que, seamos honestos, no siempre ha sido el más acogedor para las mujeres en posiciones de liderazgo. Ella es dura, no se anda con tonterías, y tiene una reputación de ser absolutamente incorruptible. La capitana Wells es ese tipo de jefa que inspira tanto respeto como un poquito de miedo sano en sus subordinados. Cuando ella entra en una habitación, la gente presta atención. Su papel en la historia es fundamental, porque ella representa esa brújula moral en un mundo donde muchos han perdido el norte. Pero claro, incluso las personas con principios más firmes pueden verse desafiadas cuando las circunstancias se vuelven extremas. Y vaya que las circunstancias en esta película son extremas. Lo interesante de su personaje es cómo la película explora su relación con el equipo. No es simplemente la jefa autoritaria que da órdenes desde una oficina. Ella tiene historia con algunos de estos oficiales, ha estado en las calles con ellos, ha sangrado con ellos, metafóricamente hablando. Esa conexión hace que las decisiones que tiene que tomar sean aún más complicadas y dolorosas. Ahora llegamos a uno de los momentos cruciales de la película, el descubrimiento que cambia todo. El equipo llega a esta casa, en un vecindario que ha visto días mejores, esperando ejecutar una orden judicial bastante estándar. Están preparados para lo usual, ya saben, quizás algo de resistencia, tal vez alguna evidencia que procesar. Nada del otro mundo para oficiales experimentados como ellos. Pero cuando entran, lo que encuentran los deja absolutamente helados. La casa por fuera parece un lugar como cualquier otro, un poco descuidada quizás, pero nada que llame particularmente la atención. Sin embargo, una vez que cruzan esa puerta, se encuentran con una escena que ninguno de ellos esperaba. Hay una cantidad considerable de dinero en efectivo. Estamos hablando de fajos y fajos de billetes,
el tipo de cantidad que hace que te des cuenta de que estás ante algo mucho más grande que una operación criminal de poca monta. Pero el dinero no es lo único que encuentran. También hay documentos, registros, evidencia de una red de corrupción que aparentemente se extiende mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y aquí es donde la película realmente empieza a mostrar sus cartas, porque estos oficiales se dan cuenta de que han tropezado con algo que involucra a gente poderosa, gente que definitivamente no va a estar contenta de que se haya descubierto todo esto. La reacción del equipo ante este descubrimiento es lo que realmente define sus personajes. Algunos quieren llamar inmediatamente para reportar todo y seguir el protocolo. Otros empiezan a ver oportunidades, porque seamos realistas, estamos hablando de más dinero del que la mayoría de estas personas verán en toda su vida. Y ahí está el dilema moral central de la película. Esa pregunta que nos hacemos todos, aunque no queramos admitirlo. ¿Qué harías tú? Es en este momento donde conocemos más sobre Desi, un personaje que inicialmente parece estar en la periferia de la historia, pero que rápidamente se vuelve absolutamente central para todo lo que sucede. Desi es interpretada con una vulnerabilidad y fuerza que captura perfectamente la complejidad del personaje. Ella no es solo una víctima de las circunstancias, ni tampoco es una simple antagonista. Es algo mucho más matizado que eso. Desi resulta estar conectada a la casa y al dinero, de formas que el equipo no anticipa inicialmente. Su historia es complicada, llena de decisiones difíciles y circunstancias que la llevaron a donde está ahora. La película hace un trabajo decente mostrando cómo llegó a este punto en su vida, aunque podría haber explorado un poco más su trasfondo. A través de ella, aprendemos sobre la red más amplia de corrupción y crimen que ha estado operando en las sombras de Boston. Lo que hace que Desi sea tan importante para el desarrollo de la trama es que ella tiene información que podría desmantelar toda esta operación criminal, pero también tiene sus propias razones para mantener ciertos secretos. Su relación con los oficiales se vuelve cada vez más compleja a medida que avanza la historia, porque ninguna de las partes puede confiar completamente en la otra, pero al mismo tiempo, todos necesitan algo que los demás tienen. Hay escenas entre Desi y el personaje de Matt Damon que son particularmente intensas, donde ambos están básicamente jugando ajedrez verbal, tratando de averiguar cuánto sabe el otro y cuánto están dispuestos a revelar. Es ese tipo de tensión que mantiene al espectador pegado a la pantalla, preguntándose quién va a dar el próximo paso y en qué dirección. Pasando ahora al lado de la producción, porque créanme que hay mucho que discutir aquí también. La película fue dirigida por Doug Liman, un nombre que probablemente reconozcan de otros thrillers de acción que han hecho bastante ruido en años recientes. Liman tiene un estilo particular que se nota a lo largo de toda la película, con esa preferencia por la cámara en mano que da una sensación de inmediatez y realismo a las escenas. Lo interesante de tener a Liman al mando es que él entiende cómo balancear la acción con el drama humano. No es solo una película de persecuciones y tiroteos, aunque tiene su cuota de eso. Es principalmente sobre personas bajo presión extrema, tomando decisiones imposibles, y Liman sabe cómo capturar esa tensión interna en sus actores. Usa primeros planos de manera efectiva para mostrarnos lo que están pensando estos personajes, incluso cuando no están diciendo nada. El director también aprovecha su conocimiento de Boston como locación. La ciudad no es solo un telón de fondo, es casi como otro personaje en la historia. Vemos vecindarios que raramente aparecen en películas, calles que se sienten auténticas y vividas. Hay una atención al detalle en cómo se muestra la ciudad, que apreciarán especialmente aquellos que conocen Boston, pero que también funciona para crear atmósfera, incluso si nunca han estado ahí. El guión fue escrito por un equipo que claramente hizo su tarea en cuanto a procedimientos policiales y el funcionamiento interno de los departamentos de policía. Hay un nivel de autenticidad en el diálogo y en las situaciones que se siente ganado, no como esos shows de televisión donde todo es dramatizado hasta el punto de lo ridículo. Los personajes hablan como personas reales, con todas las pausas incómodas y las frases a medias que caracterizan las conversaciones bajo estrés. Dicho esto, el guión no es perfecto. Hay algunos momentos en el segundo acto donde el ritmo se vuelve un poco irregular, como si los escritores no estuvieran completamente seguros de cómo mover las piezas de un punto a otro. Y hay un par de giros que, siendo honestos, puedes ver venir si has visto suficientes películas de este género. Pero en general, el guión hace su trabajo, dándonos personajes en los que podemos invertir emocionalmente y situaciones que se sienten como si tuvieran stakes reales. Una de las decisiones más inteligentes
fue estructurar la historia de manera que vamos descubriendo información al mismo ritmo que los personajes. No somos omniscientes como audiencia, no sabemos más que ellos, lo que nos pone en sus zapatos de una manera efectiva. Cuando ellos están confundidos, nosotros estamos confundidos. Cuando descubren algo nuevo, nosotros lo descubrimos con ellos. Ese tipo de estructura narrativa puede ser arriesgada, porque requiere que confíes en que tu audiencia va a quedarse contigo, incluso cuando no tienen todas las respuestas. Pero aquí funciona bastante bien. Thrash es una producción de Netflix, lo cual tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, tiene el presupuesto que necesita para lucir como una producción cinematográfica de verdad, con valores de producción altos y la capacidad de atraer talento de primera línea, tanto delante como detrás de la cámara. Por otro lado, al ser una película de streaming, no tuvo ese periodo en cines que a veces ayuda a construir buzz y anticipación. Netflix ha estado invirtiendo fuertemente en contenido original de este tipo, thrillers criminales con actores conocidos, porque saben que este género tiene un atractivo amplio. La gente siempre va a estar interesada en historias sobre crimen y corrupción, especialmente cuando involucran a figuras de autoridad que se supone deberían ser los buenos. Es un terreno fértil para el drama, y Netflix claramente está apostando a que este tipo de contenido va a mantener a los suscriptores enganchados. La producción se benefició enormemente de tener a productores experimentados que entendían tanto el género como las demandas de crear contenido para streaming. Entre los productores están algunos nombres que han estado detrás de otras películas exitosas en este espacio. Gente que sabe cómo navegar el proceso, desde el desarrollo hasta la postproducción de manera eficiente. Matt Damon y Ben Affleck también fungieron como productores en el proyecto, lo cual no es sorprendente, dado su involucramiento en la industria más allá de simplemente actuar. Su compañía de producción ha estado activa en desarrollar proyectos que les interesan personalmente, y claramente Thrash era uno de esos proyectos. Tener a los actores principales también como productores puede ser una espada de doble filo, pero en este caso parece haber funcionado, porque su compromiso con el material se nota en sus actuaciones. La historia de cómo se desarrolló el proyecto es interesante en sí misma. Aparentemente, el concepto inicial surgió de conversaciones sobre casos reales de corrupción policial que han salido a la luz en los últimos años. Sin embargo, los creadores fueron cuidadosos de no basar la película en ningún caso específico, sino más bien tomar elementos de diferentes situaciones reales para crear algo que se sintiera auténtico, pero que fuera fundamentalmente ficción. El proceso de desarrollo tomó varios años, con el guión pasando por múltiples borradores, mientras trataban de encontrar el tono correcto. Querían hacer algo que fuera entretenido, pero que también tuviera algo que decir sobre las instituciones y la corrupción sistémica. Es un equilibrio difícil de lograr, porque si te vas demasiado hacia el lado del entretenimiento, la película puede sentirse superficial, pero si te vas demasiado hacia el lado del comentario social, puede volverse pesada y sermonera. La inspiración vino parcialmente de clásicos del thriller policial de los 70 y 80, esas películas que no tenían miedo de mostrar a las fuerzas del orden como instituciones complejas y a veces problemáticas, en lugar de simplemente como héroes inequívocos. Películas como Serpico o Prince of the City claramente están en el ADN de Thrash, aunque esta versión moderna trae sus propias preocupaciones contemporáneas a la mesa. Los productores también querían asegurarse de que la película dijera algo relevante sobre el momento actual, sobre la conversación más amplia que estamos teniendo como sociedad, sobre el policing y la rendición de cuentas. Pero al mismo tiempo, no querían que se sintiera como una lección o un panfleto político. El objetivo era contar una historia humana convincente que casualmente tocara estos temas más grandes de manera orgánica. Ahora, hablemos del elenco más amplio porque hay algunos nombres aquí que definitivamente vale la pena mencionar. Steven Yeun aparece en un rol que es considerablemente diferente a lo que muchos podrían esperar de él. Conocido principalmente por su trabajo en series de televisión que no voy a nombrar, para evitar spoilers de otras cosas, Yeun aquí juega a un investigador que tiene sus propias razones para estar interesado en lo que descubre este equipo de policías. Su personaje aporta una perspectiva externa a la situación, alguien que no está atrapado en la cultura del departamento de policía y que puede ver las cosas con un poco más de objetividad. Aunque claro, objetividad es un término relativo en esta historia, porque eventualmente descubrimos que él también tiene sus propios sesgos y agenda. Yeun hace un trabajo sólido creando un personaje que es inteligente y observador, pero que también tiene sus puntos ciegos. Las escenas entre Yeun y Damon
Son particularmente interesantes porque representan dos formas diferentes de acercarse al mismo problema. Uno viene desde dentro del sistema, el otro desde fuera, y ambos creen que su perspectiva les da una ventaja para entender lo que realmente está pasando. La tensión entre ellos es más intelectual que física, un choque de filosofías más que de personalidades. Teyana Taylor también merece una mención especial por su trabajo en la película. Ella interpreta a un miembro del equipo que inicialmente parece ser más de apoyo, pero que desarrolla su propia arc a medida que avanza la historia. Su personaje es interesante porque representa a alguien que es relativamente nuevo en la fuerza comparado con los veteranos, y que todavía tiene cierto idealismo sobre lo que significa ser policía. Ver a su personaje enfrentarse a la realidad de la situación en la que se encuentran es uno de los elementos más efectivos de la película emocionalmente. Ella es quien hace muchas de las preguntas que la audiencia probablemente está pensando, cuestionando las decisiones que se están tomando y señalando cuando las cosas se están yendo demasiado lejos. En muchos sentidos, ella es la conciencia del grupo, aunque eso no necesariamente significa que siempre tome las decisiones correctas. Taylor aporta una energía y una presencia a su rol, que hace que su personaje sea memorable, incluso en una película llena de actores con mucha experiencia. Hay un momento particularmente poderoso en el tercer acto, donde tiene que tomar una decisión crucial, y la forma en que lo maneja, tanto la actuación como la escritura del personaje, es uno de los highlights de la película. El resto del elenco de apoyo también hace un trabajo sólido, creando un mundo que se siente poblado por personas reales, en lugar de simplemente personajes de stock que existen para hacer avanzar la trama. Desde el técnico forense que procesa la escena, hasta los otros oficiales que aparecen en varios puntos de la historia, hay un nivel de cuidado en el casting que se aprecia. La química entre los actores es crucial en una película como esta, donde tanto de la tensión viene de las interacciones entre personajes. Necesitas creer que estas personas tienen historia juntas, que han trabajado lado a lado y desarrollado relaciones complejas a lo largo del tiempo. Y en general, el elenco logra crear esa sensación de familiaridad que hace creíble su dinámica. Damon y Affleck, por supuesto, tienen décadas de amistad real que informan su trabajo juntos en pantalla. No tienen que fingir que se conocen bien, porque realmente se conocen bien. Pero lo interesante es cómo usan esa comodidad para crear tensión cuando es necesario. Hay momentos donde sus personajes están en desacuerdo fundamental, y la incomodidad de eso se siente real precisamente porque los actores saben cómo presionar los botones del otro. El resto del elenco también trabajó en construir esas relaciones durante los ensayos antes del rodaje. Aparentemente pasaron tiempo juntos fuera del set, incluso fueron a estaciones de policía reales, para observar cómo interactúan los oficiales reales, cómo se hablan unos a otros, el tipo de bromas que hacen. Ese tipo de preparación se nota en las escenas donde simplemente están charlando, antes de que pase algo importante, esos momentos de respiro que hacen que los personajes se sientan tridimensionales. Ahora entremos en territorio de spoilers, porque hay algunos giros en la trama que definitivamente necesitamos discutir. Si no han visto la película y no quieren que se les arruine, tal vez este sería un buen momento para ir a verla y luego... Pero si ya la vieron o no les importan los spoilers, vamos a sumergirnos en lo que realmente sucede en esta historia. Uno de los giros más significativos involucra a la capitana Jackie Wells. Durante gran parte de la película, ella es presentada como ese pilar de integridad, la persona que no se puede comprar y que siempre hace lo correcto sin importar el costo personal. Pero a medida que la historia se desarrolla, comenzamos a ver grietas en esa fachada. Pequeñas inconsistencias en su historia, momentos donde parece saber más de lo que debería. La revelación de que Jackie ha estado involucrada en la red de corrupción desde el principio es manejada de manera que tiene sentido en retrospectiva, pero que aún tiene el poder de sorprender. La película deja pistas a lo largo del camino para aquellos que están prestando mucha atención, pero lo hace de manera suficientemente sutil que no es obvio en una primera visualización. Es el tipo de giro que hace que quieras volver y ver la película de nuevo para captar todas las cosas que te perdiste. Lo que hace que este giro funcione no es solo el elemento sorpresa, sino lo que dice sobre el personaje y sobre el sistema más amplio. Jackie no es simplemente una villana codiciosa. Su involucramiento en la corrupción vino gradualmente, un compromiso pequeño que llevó a otro mayor, hasta que estaba tan dentro que no podía salir incluso si quisiera. Es una representación más matizada de cómo funciona realmente la corrupción en instituciones grandes.
Las escenas después de esta revelación, donde Jackie tiene que interactuar con el equipo sabiendo que ellos ahora conocen la verdad, son algunas de las más tensas de toda la película. Hay un enfrentamiento particular entre ella y el personaje de Damon, que es absolutamente electrizante, con ambos actores dándolo todo. No es una escena de acción en el sentido tradicional, es principalmente solo dos personas hablando, pero la tensión es palpable. Otro giro importante involucra el descubrimiento de que uno de los miembros del equipo, alguien en quien habíamos estado confiando como audiencia, también está comprometido. Esta revelación viene un poco más tarde en la película y recontextualiza varias escenas anteriores. De repente, acciones que parecían heroicas, o al menos bien intencionadas, se revelan como algo más calculado y egoísta. La identidad del oficial corrupto dentro del equipo inmediato es algo que la película juega de manera inteligente. Hay varios sospechosos posibles, y el guión hace un buen trabajo manteniendo la incertidumbre hasta el momento de la revelación. Cuando finalmente se revela quién es, tiene sentido basado en lo que hemos visto, pero no de una manera que haga que la revelación sea predecible. Lo interesante es cómo este personaje justifica sus acciones cuando finalmente es confrontado. No es un simple «lo hice por el dinero», aunque eso ciertamente es parte de la motivación. También hay resentimiento, un sentimiento de que el sistema lo falló primero, de que jugó según las reglas durante años y no le trajo nada excepto frustración y deudas. No justifica lo que hizo, pero lo humaniza de una manera que hace que el personaje sea más interesante que si fuera simplemente un antagonista unidimensional. El FBI también juega un rol significativo en la historia, aunque de manera algo diferente a lo que podrías esperar. Inicialmente parecen ser los salvadores potenciales, la organización externa que podría venir y limpiar todo el desastre. Pero a medida que avanza la película, descubrimos que ellos también tienen sus propias complicaciones y agendas. Los agentes federales en la película son retratados de manera realista, como personas haciendo un trabajo bajo sus propias limitaciones y presiones. No son automáticamente más virtuosos o competentes que los policías locales. Simplemente están jugando un juego diferente con un conjunto diferente de reglas. Su interacción con el equipo principal crea otra capa de tensión porque nadie está completamente seguro de en quién pueden confiar. Hay un agente del FBI, en particular, interpretado por un actor de carácter que probablemente reconocerán, aunque no sepan su nombre, que se convierte en una especie de wildcard en la narrativa. Nunca estamos completamente seguros de qué lado está realmente o qué está tratando de lograr más allá de su misión oficial. Esa ambigüedad es intencional y añade a la sensación general de paranoia que permea la segunda mitad de la película. La pregunta del dinero, ¿qué pasa con todo ese efectivo que descubrieron en la casa?, es central a la resolución de la película. Sin entrar en cada detalle específico, digamos que el destino del dinero sirve como una especie de test moral final para los personajes. Cada uno tiene que decidir qué es más importante para ellos: la riqueza personal, hacer lo correcto, protegerse a sí mismos o proteger a otros. Las diferentes decisiones que toman los personajes con respecto al dinero son reveladoras de quiénes son en su núcleo. Algunos sorprenden, tomando el camino más ético cuando podrían fácilmente haber hecho lo contrario. Otros decepcionan al elegir el beneficio personal sobre todo lo demás. Y algunos están en algún lugar en el medio, tratando de encontrar una tercera opción que les permita salir de esto con su integridad y su futuro financiero intactos. La resolución de la línea argumental del dinero no es completamente satisfactoria para todos los personajes, lo cual es apropiado, dado el tono general de la película. Este no es el tipo de historia donde todos obtienen lo que merecen de manera ordenada. Algunas personas se salen con la suya con cosas que no deberían. Otras pagan un precio desproporcionado por errores relativamente menores. Es desordenado de la manera en que la vida real es desordenada. Gamer es un personaje que no hemos mencionado mucho hasta ahora, pero que juega un rol crucial en cómo se desarrolla todo. Él es alguien conectado a la operación criminal más grande que el dinero representa, y su objetivo con respecto al equipo es básicamente recuperar lo que es suyo y asegurarse de que nadie pueda rastrearlo de vuelta a él o a sus socios. El personaje de Jammer representa la amenaza externa que hace que el dilema interno del equipo sea aún más complicado. No es suficiente que tengan que lidiar con sus propios conflictos morales y las complicaciones con su departamento y el FBI. También tienen que preocuparse por este elemento criminal que no va a dejar las cosas tranquilas mientras haya cabos sueltos que puedan llevar de vuelta a él.
Las escenas que involucran a Yammer y sus asociados añaden un elemento de peligro físico real a lo que de otra manera sería principalmente un thriller psicológico. El equipo no está solo tomando decisiones en el vacío, están tomando decisiones mientras son activamente amenazados por personas que no tienen escrúpulos sobre cómo logran sus objetivos. Esa presión externa fuerza algunas de las decisiones más difíciles que tienen que tomar. Lo inteligente sobre cómo se maneja el personaje de Yammer es que nunca se convierte en el villano principal en el sentido tradicional. Sí, es una amenaza y causa problemas significativos para nuestros protagonistas, pero la verdadera tensión de la película siempre viene del conflicto interno entre los personajes y dentro de ellos mismos. Yammer es un catalizador más que el antagonista central. Ahora hablemos de los aspectos técnicos de la película, porque hay mucho que apreciar en cómo está construida visualmente. La cinematografía de Thrash tiene un estilo distintivo que sirve muy bien a la historia que se está contando. El director de fotografía optó por un look que es gritty y realista, sin ser tan estilizado que te saque de la inmersión. Hay un uso extensivo de iluminación natural, o de iluminación, que se siente natural, lo que le da a la película una calidad casi documental en ciertos momentos. Esto es particularmente efectivo en las escenas dentro de la casa, donde encuentran el dinero. La luz filtrándose a través de cortinas sucias, el polvo visible en los rayos de sol, todo contribuye a crear una atmósfera que se siente vivida y real. La paleta de colores es predominantemente fría, con muchos azules y grises, que reflejan tanto el setting de Boston en invierno como el tono moral ambiguo de la historia. Pero hay momentos de calidez también, usualmente en flashbacks o en escenas que muestran lo que los personajes tienen en juego en sus vidas personales. Este contraste visual ayuda a establecer el tono emocional de diferentes partes de la película. El trabajo de cámara merece una mención especial. Como mencioné antes, hay una preferencia por la cámara en mano, que crea inmediatez, pero no se hace de manera que sea mareante o distractora. Es usada estratégicamente en momentos de tensión para hacer que el espectador sienta la inestabilidad de la situación, mientras que en momentos más tranquilos, la cámara se estabiliza, permitiéndonos respirar junto con los personajes. Hay algunas tomas particularmente memorables que muestran realmente el ojo del director y del cinematógrafo. Una escena en particular, donde el equipo está discutiendo qué hacer con el dinero, está filmada en un solo toma larga que se mueve entre los personajes mientras hablan. Es técnicamente impresionante, pero más importante, es emocionalmente efectivo, porque nos permite ver las reacciones de todos en tiempo real. El uso de la luz y la sombra es algo que se nota especialmente en escenas de confrontación. Frecuentemente los personajes están parcialmente en sombra, reflejando visualmente la ambigüedad moral de sus posiciones. No es sutil necesariamente, pero es efectivo. En una escena clave, un personaje se mueve literalmente de la luz a la oscuridad mientras toma una decisión moralmente cuestionable, lo cual es un poco on the nose, pero funciona en el contexto. La película también hace buen uso de su locación. Boston no es solo un backdrop genérico. Las locaciones específicas son usadas de manera que añade al storytelling. Vecindarios diferentes tienen looks diferentes, y puedes sentir la geografía económica y social de la ciudad en cómo se presentan estos espacios. Los edificios viejos, las calles estrechas, los proyectos de vivienda, todo se siente específico a este lugar. En términos de duración, Thrash corre aproximadamente 2 horas, lo cual es bastante estándar para este tipo de thriller. El ritmo es generalmente bueno, aunque como mencioné anteriormente, hay algunas secciones en el segundo acto que se sienten un poco estiradas. Hay momentos donde sientes que la película podría haber sido unos 10 o 15 minutos más corta, sin perder nada esencial. Dicho esto, la duración permite que la película realmente se tome su tiempo con el desarrollo de personajes, lo cual es importante para una historia que depende tanto de que nos importa lo que les suceda a estas personas. Si hubiera sido más corta, podría haber sentido más como una película de acción genérica en lugar del drama de personajes que realmente es en su corazón. El ritmo en el tercer acto se acelera considerablemente a medida que todas las diferentes líneas argumentales comienzan a converger. Esto está bien ejecutado en su mayor parte, aunque hay tanto sucediendo que algunas resoluciones se sienten un poco apresuradas. Sientes que tal vez un par de las subtramas podrían haber usado un poco más de espacio para respirar en su conclusión. La edición en general es tensa, especialmente en los momentos de mayor tensión donde los cortes rápidos entre diferentes personajes y ubicaciones
crean una sensación de urgencia. Pero la película también sabe cuándo reducir la velocidad y dejar que las escenas se desarrollen a su propio ritmo, particularmente en los momentos de diálogo importantes, donde la tensión viene de lo que se está diciendo o no diciendo más que de la acción física. El diseño de sonido merece una mención también. Hay un uso efectivo del silencio en ciertos momentos clave, donde la ausencia de música o de ruido de fondo hace que prestemos aún más atención a lo que está sucediendo, y cuando la música está presente, es usualmente minimalista, apoyando la escena sin llamar demasiado la atención sobre sí misma. Hablando de música, la partitura fue compuesta específicamente para la película y hace un buen trabajo estableciendo atmósfera sin ser intrusiva. Es principalmente electrónica, con algunos elementos orquestales, creando un soundscape que se siente contemporáneo y que encaja con el tono de la película. No es el tipo de banda sonora que probablemente vas a querer escuchar fuera del contexto de la película, pero sirve perfectamente a su propósito dentro de ella. Ahora llegamos a las preguntas sobre recepción y evaluación. Thrash ha tenido un desempeño respetable en Netflix desde su lanzamiento, alcanzando el top 10 en múltiples países durante su primera semana. El viewership ha sido sólido, lo que no es sorprendente dado el star power de Damon y Affleck, y el hecho de que los thrillers de crimen generalmente funcionan bien en la plataforma. En términos de recepción crítica, la película ha recibido reseñas mixtas, pero generalmente positivas. La mayoría de los críticos elogian las actuaciones, particularmente las de los actores principales, y aprecian el intento de la película de decir algo sustancial sobre la corrupción institucional. Sin embargo, también hay críticas sobre el guión, siendo a veces predecible, y sobre algunos de los giros sintiéndose manipulados. Las audiencias parecen estar respondiendo un poco más favorablemente que los críticos, lo cual es común con este tipo de películas. La gente disfruta la tensión, se involucra con los dilemas morales y generalmente siente que obtienen entretenimiento sólido por su tiempo. Las calificaciones de usuarios en varias plataformas tienden a estar en el rango de bueno a muy bueno, con la mayoría de las quejas siendo relativamente menores. Las fortalezas de la película son claras. Las actuaciones son universalmente sólidas, con varios actores entregando trabajo que está entre lo mejor que han hecho recientemente. La premisa es intrigante y bien ejecutada en su mayor parte. La tensión es mantenida efectivamente a lo largo de la mayor parte de la duración. Y hay algo que decir sobre los temas más grandes que explora, incluso si no siempre profundiza tanto como podría. La dirección es competente y a veces inspirada, con Liman mostrando que todavía sabe cómo construir y mantener tensión. Los valores de producción son altos, dándole a la película un pulido que hace que se sienta como un lanzamiento teatral mayor, incluso si solo está disponible en streaming. Y el setting de Boston es usado efectivamente para crear un sentido de lugar específico que enriquece la historia. Por otro lado, las debilidades también son evidentes si estás prestando atención. El guión, aunque sólido en sus fundamentos, no es particularmente original en cómo se desarrolla. Si has visto muchas películas de este género, probablemente podrás predecir varios de los giros antes de que sucedan. Algunos de los personajes secundarios se sienten subdesarrollados, existiendo más para servir a la trama que como personas completamente realizadas. El ritmo, como he mencionado, tiene sus problemas, particularmente en esa sección del medio, donde la película parece estar marcando tiempo en lugar de avanzar con propósito. Y aunque la película claramente quiere decir algo sobre temas más grandes como la corrupción sistémica y las fallas institucionales, a veces se siente como si no estuviera completamente comprometida con esa agenda, retrocediendo en territorio más seguro de entretenimiento genérico. Hay también algunos momentos que se sienten convenientes en términos de trama, donde los personajes toman decisiones, o las cosas suceden de maneras que sirven a la narrativa, pero que no necesariamente se sienten completamente orgánicas. Y el final, aunque satisfactorio en algunos sentidos, deja algunos hilos sueltos de maneras que pueden ser frustrantes, dependiendo de lo que estabas buscando en una resolución. Entonces, ¿vale la pena ver Thrash? Bueno, eso depende un poco de lo que estés buscando. Si quieres un thriller policial sólido con buenas actuaciones y suficiente tensión para mantenerte entretenido durante 2 horas, entonces absolutamente sí. La película entrega en ese frente y probablemente saldrás sintiéndote satisfecho con cómo pasaste tu tiempo. Si estás buscando algo más profundo o innovador, algo que realmente te desafíe o que lleve el género en nuevas direcciones, entonces podrías salir un poco decepcionado. Trash es una buena película, en algunos momentos muy buena,
pero no es una gran película que vaya a ser recordada como un clásico del género. Es entretenimiento sólido y competente que hace la mayoría de las cosas bien, sin necesariamente destacar en cualquier área particular. Para fans de Damon y Affleck, definitivamente vale la pena verla solo para ver a estos dos actores trabajando juntos de nuevo. Su química y las actuaciones individuales que dan son lo suficientemente fuertes como para llevar la película incluso en sus momentos más débiles. Y el resto del elenco también hace un trabajo admirable con el material que se les da. Si disfrutas los thrillers de crimen en general, probablemente encontrarás mucho que apreciar aquí. La película funciona dentro de las convenciones del género, mientras ocasionalmente intenta subvertirlas o comentar sobre ellas. No reinventa la rueda, pero tampoco es solo más de lo mismo, sin ninguna personalidad propia. Para aquellos interesados en historias sobre moralidad y ética, particularmente en contextos de figuras de autoridad y corrupción institucional, Thrash ofrece suficiente sustancia para ser interesante. Podría haber ido más profundo en algunos de estos temas, pero al menos los reconoce y los incorpora en la narrativa de maneras significativas. La película también funciona bien como un showcase para el trabajo técnico. Si aprecias la cinematografía, la edición y cómo se construye visualmente una película, hay mucho aquí que vale la pena estudiar. Liman y su equipo claramente pensaron cuidadosamente sobre cómo cada toma y cada escena debería verse y sentirse. Una cosa que podría hacer que la película sea más o menos atractiva, dependiendo de tus preferencias, es su tono. Thrash es consistentemente serio, sin mucha ligereza para romper la tensión. Si prefieres tus thrillers con un poco de humor para balancear la oscuridad, podrías encontrar esto un poco agotador. Pero si te gustan tus dramas criminales densos y sin compromisos, entonces apreciarás el compromiso de la película con su tono. También vale la pena mencionar que la película no evita mostrar las consecuencias de las acciones de los personajes. Hay un peso real a las decisiones que se toman, y la película no trata de suavizar demasiado el impacto de esas decisiones. Esto hace que los stakes se sientan reales, lo cual es crucial para que el suspense funcione. Mirando hacia el futuro, será interesante ver si Thrash tiene algún tipo de legado, o si simplemente se convierte en otra entrada en los vastos catálogos de Netflix. Tiene el potencial de encontrar una audiencia que regrese a ella, particularmente si las personas están buscando este tipo específico de thriller. Pero también podría ser fácilmente pasado por alto en el flujo constante de nuevo contenido que la plataforma produce. La película podría haber beneficiado de un lanzamiento teatral, donde el boca a boca y las reseñas podrían haber ayudado a construir momentum. En streaming, hay menos de ese proceso de descubrimiento gradual. Las personas lo ven o no lo ven, basado en si les llama la atención cuando están navegando, y luego rápidamente pasa al catálogo más amplio. Dicho esto, el modelo de streaming también tiene ventajas. La película está disponible para millones de suscriptores simultáneamente en todo el mundo, lo que significa que tiene el potencial de alcanzar una audiencia masiva que una película con un lanzamiento teatral limitado nunca podría. Y para el tipo de película que es, mid-scale, adult drama, streaming, es probablemente el hogar apropiado en el panorama actual de medios. Netflix claramente tiene fe en este tipo de contenido, continuando produciendo y adquiriendo thrillers de crimen con actores reconocidos. Thrash encaja perfectamente en esa estrategia, y su desempeño probablemente informará decisiones futuras sobre proyectos similares. Si funciona bien en términos de viewership y engagement, podemos esperar ver más películas como esta. También hay que considerar el contexto más amplio de cuándo se lanzó la película y las conversaciones culturales que estaban sucediendo en ese momento. Una película sobre corrupción policial inevitablemente va a ser leída a través del lente de los debates actuales sobre policing, accountability y reforma. Thrash no toma una posición política explícita, pero tampoco puede evitar ser parte de esa conversación simplemente por su tema. Algunos espectadores apreciarán que la película presenta la situación de manera compleja, mostrando que no hay soluciones fáciles y que las personas son capaces tanto de acciones nobles como de acciones egoístas dependiendo de las circunstancias. Otros podrían desear que la película tomara una posición más clara sobre estos temas, en lugar de presentar ambigüedad moral. Esta ambigüedad, sin embargo, es parte de lo que hace que la película sea interesante para discutir. No te dice qué pensar. Te presenta situaciones y te deja llegar a tus propias conclusiones. Diferentes espectadores probablemente saldrán con diferentes takeaways sobre quién estaba en lo correcto y quién estaba en lo incorrecto. Y esas conversaciones son parte del valor de la película. En términos de comparación con otras películas del género,
Thrash se sostiene decentemente bien. No alcanza las alturas de los clásicos del género, pero es significativamente mejor que muchos thrillers genéricos que llegan a streaming. Está en algún lugar en el medio superior del pack, lo suficientemente bueno para recomendar, pero no tan excepcional como para ser un must-watch absoluto. Si tuviera que dar una recomendación final, diría que Thrash vale tu tiempo si el género te interesa en absoluto. Es una ejecución sólida de una premisa familiar, elevada por actuaciones fuertes y dirección competente. No va a cambiar tu vida ni a redefinir el género, pero te mantendrá entretenido y te dará algo en qué pensar. Para aquellos que están cansados de este tipo de películas, o que sienten que han visto esta historia contada demasiadas veces, probablemente puedas saltarte esta sin perderte mucho. Pero para la mayoría de las personas, especialmente si estás buscando algo para ver un viernes por la noche, que tenga un poco más de sustancia que una película de acción mindless, pero que no requiera el compromiso emocional de un drama pesado, Thrash es una buena opción. La película también funciona bien como algo que puedes ver con otras personas y discutir después. Los dilemas morales presentados son lo suficientemente interesantes como para generar conversación, y las diferentes interpretaciones de las acciones de los personajes pueden llevar a debates animados. Es el tipo de película que es mejor vista con amigos que sola. Un último punto que vale la pena mencionar es la accesibilidad de la película. A pesar de tratar con temas complejos y presentar múltiples líneas argumentales, nunca se vuelve confusa o difícil de seguir. La narrativa es clara, los personajes son distintos, y siempre sabes dónde estás en la historia. Esto hace que sea fácil de recomendar a una audiencia amplia, no solo a cinéfilos hardcore. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el veredicto final sobre Thrash? Es una película que hace lo que se propone hacer de manera competente y ocasionalmente inspirada. No revoluciona nada, pero tampoco te hace sentir que perdiste tu tiempo. En el mar de contenido disponible en streaming, es una opción sólida que probablemente satisfará a la mayoría de las personas que le den una oportunidad. Las actuaciones solas hacen que valga la pena, con Damon, Affleck y el resto del elenco entregando trabajo que muestra por qué son actores respetados. La dirección de Lehman aporta profesionalismo y un ojo para los momentos de tensión, y el guión, aunque imperfecto, proporciona suficientes giros y dilemas morales para mantener las cosas interesantes. Si tuviera que calificarla, probablemente le daría un sólido 7 sobre 10. Es buena, a veces muy buena, pero se queda corta de ser excelente. Es el tipo de película que disfrutarás mientras la ves y que podría quedarse contigo por un día o dos después, pero probablemente no es algo a lo que regresarás múltiples veces. Para Netflix, representa exactamente el tipo de contenido que necesitan. Entretenimiento de calidad que atraerá a una audiencia amplia y que justifica mantener una suscripción. No es un home run cultural, en la forma en que algunas de sus series o películas más exitosas lo han sido, pero es un hit sólido que hace su trabajo. Y realmente, a veces eso es suficiente. No toda película necesita ser un masterpiece que redefine el cine. Hay valor en el entretenimiento bien hecho, que entiende lo que es y ejecuta en esos términos. Thrash es esa película. Un thriller policial sólido, que probablemente pasarás un buen rato viendo, y que luego pasarás a la siguiente cosa, pero que mientras estés en ese mundo, te mantendrá enganchado. Bueno, amigos, eso es todo lo que tengo que decir sobre Thrash. Espero que este análisis profundo les haya dado una buena idea de qué esperar de la película, y si es algo que les gustaría ver. Como siempre, las opiniones varían y tu experiencia puede ser diferente a la mía, así que si decides verla, me encantaría saber qué pensaste. La verdad es que cuando terminas de ver Thrash, te quedas con esa sensación de haber presenciado algo que te hace reflexionar sobre cuánto puede cambiar una persona cuando se enfrenta a situaciones extremas, y eso es algo que la película logra transmitir bastante bien, aunque no siempre de la manera más sutil posible. Hay momentos donde prácticamente te están gritando, mira, este personaje está teniendo un dilema moral. Pero bueno, a veces lo obvio también funciona. Lo que me parece particularmente interesante es cómo la película maneja el concepto de lealtad. Estos oficiales han trabajado juntos durante años, han confiado sus vidas unos a otros en situaciones peligrosas, y de repente se encuentran en una posición donde esa lealtad está siendo probada de maneras que nunca imaginaron. ¿A quién le debes lealtad primero? ¿A tus compañeros? ¿A la institución? ¿A tus propios principios? ¿A tu familia que depende de ti? No son preguntas fáciles, y la película no pretende que lo sean. Hay una escena en particular,
bastante entrada ya en la película, donde el equipo está sentado alrededor de una mesa, discutiendo sus opciones. Cada persona presenta su punto de vista, y puedes ver la lógica detrás de cada argumento, incluso cuando se contradicen. Es el tipo de escena que podría haber sido aburrida en manos menos capaces, solo gente hablando en una habitación, pero la tensión es tal que no puedes apartar la mirada. Lo que hace que esa escena funcione tan bien es que cada personaje está discutiendo desde un lugar de convicción genuina. Nadie está siendo malvado solo por serlo. Todos creen que su enfoque es el correcto dadas las circunstancias. Y eso es mucho más interesante dramáticamente que si tuvieras a un villano obvio tratando de convencer a todos de hacer algo malo por razones malvadas. Ahora, algo que no hemos tocado mucho es cómo la película retrata a las familias de estos oficiales. No son solo personas que hacen un trabajo, son padres, cónyuges, hijos. Tienen responsabilidades y personas que dependen de ellos. Ver esos breves vistazos a sus vidas personales añade otra capa a las decisiones que tienen que tomar. No es solo sobre ellos, es sobre cómo sus acciones afectarán a las personas que aman. Hay un momento particularmente emotivo donde uno de los personajes está en casa con su familia, tratando de actuar normal, mientras claramente está cargando con el peso de lo que está sucediendo. Ver a su hijo preguntarle sobre su día y verlo forzar una sonrisa es desgarrador, porque sabes que está atrapado entre mundos, tratando de proteger a su familia mientras lidia con una situación imposible en el trabajo. La película también toca, aunque de manera algo superficial, el costo psicológico del trabajo policial. Estos no son superhéroes, son personas normales, que han visto cosas que nadie debería tener que ver, que han tenido que tomar decisiones de vida o muerte. Ese tipo de experiencia deja marcas, y aunque la película no profundiza tanto en esto como podría, al menos reconoce que existe. Otro aspecto que merece atención es cómo se representa el Departamento de Policía como institución. No es mostrado como uniformemente corrupto, ni como perfectamente no. Es una organización grande y compleja, llena de personas con diferentes motivaciones y niveles de integridad. Algunos están ahí porque genuinamente quieren ayudar a la comunidad, otros porque es un trabajo con buenos beneficios, algunos porque les gusta el poder que conlleva. Esta representación matizada es refrescante comparada con películas que pintan a toda la policía con la misma brocha, ya sea como héroes incuestionables o como villanos sistemáticos. La realidad, como muestra Thrash, es mucho más complicada. Hay buenos policías trabajando dentro de un sistema imperfecto, hay gente corrupta que ha logrado ascender a posiciones de poder, y hay muchos más en el medio tratando de hacer lo mejor que pueden. El sistema de rangos y la jerarquía dentro del departamento también juega un rol importante en cómo se desarrolla la historia. Las decisiones no se toman en el vacío. Hay consideraciones sobre quién tiene autoridad sobre quién puede dar órdenes a quién, y cómo navegar la burocracia institucional. Esto añade otra capa de complicación a una situación ya complicada. Me gusta también cómo la película no romantiza el trabajo policial. No hay montajes épicos con música heroica. No hay momentos donde los personajes dan discursos inspiradores sobre justicia y servicio. Es trabajo, frecuentemente tedioso, a veces peligroso, y casi siempre más complicado moralmente de lo que te gustaría que fuera. Esa honestidad cruda es parte de lo que hace que la película se sienta auténtica. Boston como ciudad también merece más crédito del que le he dado hasta ahora. La película realmente captura el carácter específico de la ciudad, no solo visualmente, sino también en términos de la cultura y las dinámicas sociales. Los vecindarios tienen personalidades distintas, las divisiones de clase son palpables, y hay una sensación real de historia y tradición que informa cómo los personajes se relacionan con su entorno. Para aquellos que conocen Boston, habrá momentos de reconocimiento, lugares familiares que añaden autenticidad. Pero incluso si nunca has estado ahí, la película hace un buen trabajo estableciendo el lugar como algo más que solo un telón de fondo genérico. Es un lugar real con una identidad específica, y eso enriquece la narrativa. El clima también juega un rol, aunque sutil. La película transcurre durante lo que parece ser finales de otoño o principios de invierno, con ese frío húmedo que caracteriza a Nueva Inglaterra en esa época del año. Los personajes están constantemente con chaquetas, el cielo casi siempre está gris, y hay una sensación general de incomodidad que va más allá de solo la situación en la que se encuentran. Volviendo a los personajes por un momento, algo que encuentro interesante es cómo evolucionan a lo largo de la película. No son estáticos. Las experiencias que tienen los cambian de maneras visibles.
Alguien que empieza con certeza absoluta sobre lo que está bien y lo que está mal, termina en un lugar mucho más ambiguo. Otro que parecía cínico y desencantado, encuentra una reserva de principios que no sabías que tenía. Estos arcs de personajes no siempre son predecibles, lo cual es bueno. Hay giros en quien resulta ser el más íntegro, y quien cede primero a la tentación que te sorprenden si no estás prestando mucha atención a las señales sutiles que la película va dejando. Es el tipo de cosa que hace que una segunda visualización sea potencialmente rewarding, porque puedes captar esas señales que te perdiste la primera vez. La actuación realmente brilla en estos momentos de transformación de personajes. Los actores tienen que mostrar cambios internos, de manera que se sienta orgánica, en lugar de como un switch que se prende de repente. Y en su mayoría lo logran, con actuaciones que muestran el proceso gradual de alguien racionalizando decisiones que nunca pensaron que tomarían. Hay también un elemento de paranoia que permea la segunda mitad de la película, que es manejado efectivamente. Una vez que la situación comienza a descontrolarse y quedan claras las apuestas, los personajes comienzan a cuestionarse a quién pueden confiar. Cada conversación se vuelve potencialmente cargada. Cada decisión de compartir información es ponderada cuidadosamente. Esta atmósfera de desconfianza crea tensión incluso en escenas que de otra manera serían mundanas. Una conversación casual entre dos personajes se convierte en un juego de póker verbal donde cada uno está tratando de leer al otro sin revelar demasiado de sí mismos. Es el tipo de suspense psicológico que es mucho más interesante que solo persecuciones de autos y tiroteos. No es que la película no tenga momentos de acción física, los tiene, pero incluso esos momentos están fundamentados en el conflicto de personajes y las apuestas emocionales en lugar de ser solo espectáculo por el espectáculo. Cuando sucede algo intenso físicamente, importa porque nos preocupamos por las personas involucradas y entendemos que está en juego. Hay una secuencia en particular en el tercer acto, que es bastante intensa, donde todo lo que se ha estado construyendo finalmente llega a un punto de ebullición. Sin entrar en detalles específicos de spoiler, digamos que involucra múltiples partes, convergiendo en el mismo lugar con objetivos contradictorios. La forma en que está coreografiada y filmada mantiene claridad sobre quién es quién y qué están tratando de lograr, lo cual no es fácil cuando tienes tantos elementos en movimiento. Lo que aprecio sobre esa secuencia es que las acciones de los personajes se sienten consistentes con quienes han demostrado ser a lo largo de la película. No hay repentinos ataques de competencia o incompetencia solo porque la trama lo requiere. La gente actúa de maneras que tienen sentido, dadas sus habilidades, personalidades y estados mentales en ese momento. Después de esa clímax, la película se toma su tiempo para la resolución en lugar de terminar abruptamente. Vemos las consecuencias de las decisiones que se tomaron, tanto las inmediatas como las implicaciones para el futuro. No todo se resuelve ordenadamente, lo cual es apropiado dado el tono general de la película. La vida continúa, pero está cambiada de maneras irreversibles. El epílogo, si quieres llamarlo así, es algo agridulce. Hay victorias pero también pérdidas. Hay personas que salen relativamente indemnes y otras que pagan precios altos. Es el tipo de final que se siente ganado por la narrativa que lo precedió, incluso si no es completamente satisfactorio, en el sentido de que todos obtienen lo que merecen. Una cosa que podría molestar a algunos espectadores es que no todas las preguntas son respondidas explícitamente. Hay algunos hilos que se dejan intencionalmente ambiguos, dejando espacio para que la audiencia interprete y debata. Personalmente no me molesta esto. Creo que puede ser refrescante no tener todo deletreado, pero sé que algunos prefieren un closure más definitivo. En términos de mensajes o temas más amplios, Thrash parece estar interesada en explorar cómo las instituciones pueden corromper incluso a personas bien intencionadas y cómo las circunstancias extremas revelan quién realmente eres en tu núcleo. No es exactamente un territorio nuevo para el género, pero la película lo aborda con suficiente especificidad y humanidad que no se siente como un retread completo. También hay algo ahí sobre la clase y la economía, sobre cómo el estrés financiero puede empujar a las personas hacia decisiones que de otra manera nunca considerarían. Varios de los personajes están lidiando con deudas, con familias que mantener con salarios que no alcanzan en una ciudad cada vez más cara. Esa presión es parte de lo que hace tentadora la situación en la que se encuentran. La película no excusa las malas decisiones basándose en circunstancias económicas, pero tampoco ignora el rol que juega el dinero, o la falta de él,
en la forma en que las personas navegan dilemas morales. Es un balance delicado, y la película no siempre lo clava perfectamente, pero al menos está consciente de estos factores en juego. Mirando la película desde una perspectiva más técnica de filmmaking, hay varias decisiones interesantes que vale la pena señalar. La elección de filmar en locaciones reales, en lugar de sets construidos, le da a todo una textura auténtica. Los edificios tienen historia, las calles tienen desgaste. Todo se siente vivido de una manera que sería difícil de replicar en un estudio. La decisión de usar mayormente luz natural, o practicals, en lugar de setups de iluminación elaborados, también contribuye al realismo. A veces esto significa que las escenas están menos iluminadas de lo que estarían en una producción más pulida, pero ese ligero subexposure en realidad funciona para el tono que buscan. Todo se siente un poco crudo, un poco sucio, lo cual encaja con la narrativa. El diseño de sonido también merece reconocimiento por crear un soundscape que se siente auténtico a los espacios que estamos viendo. La forma en que el sonido resuena diferente en la casa abandonada versus en las oficinas del departamento de policía versus en las calles de la ciudad, todo está cuidadosamente considerado. Estos detalles tal vez no los notes conscientemente, pero contribuyen a la inmersión general. Hablando de inmersión, la película hace un buen trabajo, manteniendo una consistencia tonal a lo largo de su duración. No hay cambios de tono bruscos, donde de repente se vuelve una comedia o se va a un territorio completamente diferente. Sabe qué tipo de historia está contando y se mantiene fiel a eso, lo cual es más difícil de lo que suena durante una producción de 2 horas. Los diálogos, que no he discutido mucho, son generalmente naturalistas sin caer en el trap de ser tan naturalistas que se vuelven aburridos. Los personajes hablan como personas reales hablarían en estas situaciones, con interrupciones, con frases incompletas, con la jerga específica de su profesión. Pero al mismo tiempo, las conversaciones avanzan la trama y revelan carácter de maneras económicas. Hay algunos one-liners memorables esparcidos a lo largo de la película, momentos donde un personaje dice algo que encapsula perfectamente una situación, o revela algo fundamental sobre quiénes son. Estos momentos no se sienten forzados, o como si el escritor estuviera tratando demasiado duro de crear una línea cuotable, emergen orgánicamente de las situaciones. La estructura de la película es bastante tradicional, en términos de 3 actos, pero dentro de esa estructura hay suficientes zigzags y giros que no se siente formulaica. Cada acto tiene su propio carácter y ritmo, construyendo hacia diferentes tipos de clímax antes del final final. Esto ayuda a mantener el momentum y evita que se sienta monótona. Una elección narrativa interesante es cómo la película dosifica información. En lugar de darnos todo de una vez, revelaciones vienen en capas, cada una recontextualizando lo que pensábamos que sabíamos. Esto mantiene al espectador activamente involucrado, teniendo que reevaluar constantemente su comprensión de la situación y los personajes. Este approach de revelación gradual requiere que confíes en tu audiencia para mantenerse comprometida incluso cuando no tienen el panorama completo. Algunas películas subestiman a su audiencia y sobreexplican todo, mientras que otras van demasiado lejos en la otra dirección y se vuelven confusas. Thrash generalmente encuentra un buen punto medio. Los flashbacks son usados con moderación, pero efectivamente, llenando detalles de fondo que informan el presente sin interrumpir el flujo de la narrativa principal. Están claramente diferenciados visualmente para que nunca estés confundido sobre cuándo estás en el timeline, pero no de una manera que sea distractora. En cuanto a simbolismo y metáfora, la película es relativamente directa sin ser completamente literal. Hay algunos motivos visuales recurrentes que acumulan significado a medida que avanza la historia, pero no es el tipo de película que requiere un análisis profundo para entender qué está diciendo. Los temas están ahí en la superficie para cualquiera que esté prestando atención. Comparando Thrash con el trabajo anterior de Doug Liman, puedes ver algunas de sus signatures estilísticas, pero también alguna evolución. Es menos cinético que algunas de sus películas de acción anteriores, más interesado en tensión quieta que en movimiento constante. Pero aún tiene ese ojo para detalles específicos que hacen que las escenas se sientan fundamentadas y reales. La colaboración entre Liman y su cinematógrafo parece haber sido productiva, resultando en una película que tiene un look distintivo mientras permanece servicial a la historia. Nunca se siente como si estuvieran mostrándose solo por hacerlo. Cada decisión visual parece estar en servicio de la narrativa y los personajes. En términos del trabajo de los actores, vale la pena notar cómo diferentes miembros del elenco se acercan a sus roles de maneras diferentes.
Algunos van por actuaciones más internalizadas, mostrando la agitación de sus personajes principalmente a través de pequeños gestos y expresiones. Otros son más externos, más grandes en su interpretación. Esta variedad en estilos de actuación podría haber chocado, pero aquí funciona porque refleja las diferentes personalidades de los personajes. Matt Damon, en particular, hace un trabajo interesante con su personaje, jugándolo con una quietud que contrasta con la turbulencia de lo que está experimentando internamente. Hay momentos donde puedes ver todo un monólogo interno jugando en su cara sin que se diga una palabra. Es el tipo de actuación matizada que solo viene con experiencia y entendimiento profundo del personaje. Ben Affleck, por su parte, aporta una intensidad diferente a su rol. Su personaje es más propenso a explosiones externas, a mostrar su frustración y conflicto de maneras más obvias, pero nunca se siente como sobreactuación. Se siente apropiado para quién es este personaje y cómo lidia con el estrés. La química entre estos dos es, como mencioné antes, uno de los activos fuertes de la película. Hay escenas donde están básicamente teniendo dos conversaciones simultáneamente, la que están diciendo en voz alta y la que está sucediendo debajo en subtext. Y ambos actores están lo suficientemente sintonizados entre sí para hacer que ambas capas funcionen. El elenco de apoyo también hace contribuciones significativas, creando personajes memorables, incluso con tiempo de pantalla limitado. Hay un detective mayor que aparece en solo un par de escenas, pero que deja una impresión, encarnando un cierto tipo de policía veterano que ha visto todo y ya no se sorprende por nada. Steven Yeun tiene varios momentos destacados donde su personaje está claramente varios pasos adelante mentalmente de todos los demás en la habitación. La forma en que juega esa inteligencia, sin hacerlo sentir condescendiente o como si estuviera mostrándose, es impresionante. Su personaje es inteligente pero también humano, capaz de cometer errores de juicio como cualquier otro. Teyana Taylor, en particular, tiene una arc que es satisfactoria de ver desarrollarse. Su personaje comienza en una posición y termina en otra bastante diferente, y puedes trazar cada paso de ese viaje. No sucede de la noche a la mañana, es gradual y ganado, lo cual hace que sea más impactante cuando llegas a ciertos momentos. Los momentos más tranquilos de la película, donde los personajes solo están existiendo en lugar de activamente avanzando la trama, son donde algunas de las mejores actuaciones suceden. Ver a alguien simplemente sentarse con sus pensamientos, procesando lo que han experimentado, puede ser tan dramático como cualquier confrontación, si el actor sabe lo que está haciendo. La película también se beneficia de tener un buen director de casting, que claramente pensó no solo en actores individuales, sino en cómo funcionarían juntos como ensemble. Cada relación en la película se siente específica y desarrollada, como si estas personas tuvieran historia real juntas. Mirando la película desde el ángulo de Netflix, como distribuidor y productor, Trash representa un cierto tipo de apuesta para ellos. No es una IP conocida, no está basada en un libro bestseller o una historia real famosa. Es una historia original con actores conocidos, el tipo de proyecto que solía ser el pan y mantequilla de los estudios de Hollywood, pero que se ha vuelto cada vez más raro en la era de franchises y universos compartidos. El hecho de que Netflix esté dispuesto a financiar este tipo de proyectos es bueno para el cine en general. Significa que hay espacio para dramas adultos de presupuesto medio, que tal vez no tendrían un hogar de otra manera en el paisaje cinematográfico actual. Y cuando películas como esta funcionan, justifican continuar esa inversión. La estrategia de marketing para la película se enfocó fuertemente en el elenco, particularmente en la reunión de Damon y Affleck. Tiene sentido dado que su asociación viene con reconocimiento de nombre incorporado y una narrativa sobre su amistad de décadas que la gente encuentra atractiva. Pero también puede ser algo limitante si la película es reducida a solo esa película con Matt y Ben, en lugar de ser apreciada por sus propios méritos. El alcance global de Netflix significa que la película está potencialmente disponible para cientos de millones de personas simultáneamente, lo cual es bastante salvaje cuando lo piensas. Alguien en Tokio puede estar viéndola al mismo tiempo que alguien en Sao Paulo y alguien en Londres. Esa simultaneidad global es algo único al modelo de streaming. Por supuesto, que algo esté disponible no significa que la gente lo vaya a ver. En el vasto océano de contenido de Netflix, destacar es un desafío. Trash tiene la ventaja del Star Power y de Netflix empujándola en su página principal, pero eventualmente cada película se desplaza hacia el catálogo más profundo, donde es menos descubrible. El ciclo de vida de una película de Netflix es diferente al de un lanzamiento teatral.
No hay semanas de construcción de Buzz, no hay segundo fin de semana, no hay run extendido en cines indie. Es principalmente una explosión en el lanzamiento cuando está siendo promovida activamente y luego depende del boca a boca y de las recomendaciones del algoritmo para encontrar audiencia continua. Esto significa que las métricas de éxito son diferentes también. No se trata de taquilla, se trata de horas vistas, completion rate, y si mantiene a la gente suscrita. Netflix es notoriamente privado sobre estos números, pero en general han indicado que Thrash está funcionando bien según sus métricas internas. La recepción crítica, como mencioné, ha sido mixta pero generalmente positiva. Algunos críticos han elogiado la película como un retorno sólido a thrillers de personajes en el estilo de los 70 y 80. Otros la han criticado por ser demasiado familiar, demasiado cómoda con las convenciones del género. Ambas perspectivas tienen mérito. Lo que es interesante es ver cómo diferentes críticos priorizan diferentes aspectos de la película. Algunos se enfocan primordialmente en las actuaciones y encuentran que eso es suficiente para recomendar la película. Otros quieren más innovación en el guión y la estructura narrativa. Algunos aprecian el comentario social, otros lo encuentran subdesarrollado. Esta divergencia en opiniones críticas es en realidad una buena señal en cierto sentido. Significa que la película tiene suficiente sustancia y matices para generar conversación legítima en lugar de ser tan obvia que todos lleguen a las mismas conclusiones. Las mejores películas tienden a ser aquellas sobre las cuales la gente puede tener desacuerdos productivos. La respuesta de la audiencia, medida a través de calificaciones de usuarios en varias plataformas, ha sido generalmente más entusiasta que la respuesta crítica. Esto es común con thrillers de género. Las audiencias tienden a ser más generosas si la película entrega entretenimiento sólido, incluso si no rompe nuevo territorio. Leyendo reseñas de usuarios, algunos temas comunes emergen. La gente aprecia las actuaciones casi universalmente. La mayoría encuentra la trama lo suficientemente enganchante, incluso si algunos elementos son predecibles. Las quejas principales tienden a ser sobre el ritmo en el medio y sobre el final, no resolviendo todo tan ordenadamente como algunos preferirían. Es interesante ver las diferentes cosas que diferentes espectadores toman de la película. Algunos la ven principalmente como una historia sobre amistad y lealtad. Otros la ven como un comentario sobre corrupción institucional. Algunos la ven como un thriller de acción de alto concepto. La película puede funcionar en todos estos niveles, lo cual habla de su riqueza temática. Para algunos espectadores, ciertos elementos de la película resonarán más fuertemente basados en sus propias experiencias y perspectivas. Alguien que ha trabajado en law enforcement probablemente se conectará con diferentes aspectos que alguien que ve la policía principalmente desde afuera. Alguien que ha lidiado con presión financiera significativa puede sentir los dilemas de los personajes de manera diferente que alguien para quien el dinero nunca ha sido una preocupación mayor. Esta capacidad de la película de funcionar de múltiples maneras para diferentes audiencias es parte de su fortaleza. No es una película que solo funciona si la ves de una manera particular o si traes un conjunto específico de experiencias. Es lo suficientemente robusta para soportar múltiples interpretaciones y enfoques. Dicho eso, hay ciertos elementos que son bastante universales en su apelación. La tensión de la situación central, el mystery de quién está realmente en qué lado, la pregunta de cómo se resolverá todo, estos elementos funcionan independientemente de tu background o perspectiva. Son los fundamentos del thriller de género bien ejecutados. El rewatchability de la película es una pregunta interesante. Ciertamente hay suficientes capas y detalles sutiles, que podrías captar cosas en una segunda visualización que te perdiste la primera vez. Conocer los giros te permite prestar atención a diferentes cosas, a buscar las señales que la película estaba dejando. Por otro lado, una vez que conoces los giros principales, algo de la tensión inevitablemente se pierde. La primera vez que ves la película, hay un suspense real sobre cómo se desarrollarán las cosas. En visualizaciones subsecuentes, ese elemento de sorpresa obviamente no está ahí. La película tiene que funcionar de otras maneras, y en su mayoría lo hace, pero es una experiencia diferente. Para los fans del género que les gusta analizar cómo están construidas las películas, probablemente hay suficiente craftsmanship en display para justificar múltiples visualizaciones. Puedes enfocarte en diferentes elementos técnicos, en las actuaciones, en cómo está estructurado el guión. Es el tipo de película que funciona bien en un contexto de estudio además de simplemente como entretenimiento. Pensando en el legado potencial de Thrash, es difícil predecir cómo será recordada dentro de unos años.
Podría convertirse en uno de esos thrillers sólidos que la gente redescubre y recomienda, o podría desvanecerse en el enorme catálogo de contenido de streaming y ser mayormente olvidada. Mucho dependerá de si encuentra su audiencia y si esa audiencia se convierte en defensora de la película. En el mejor de los casos, podría ser recordada como un ejemplo sólido del género, una película que tal vez no redefinió nada, pero que ejecutó bien dentro de sus parámetros. En el peor caso, será una nota al pie, otra entrada en las filmografías de sus actores y director que es raramente discutida o revisitada. Mi sensación es que probablemente terminará en algún lugar en el medio, apreciada por aquellos que la encuentran, pero no alcanzando un estatus cultural mayor. Y sinceramente, eso está bien. No toda película necesita ser un clásico perdurable. Hay valor en el entretenimiento competente y bien hecho que sirve su propósito en el momento. Para los creadores involucrados, Thrash representa diferentes cosas. Para Liman, es otra entrada en una carrera variada que muestra su versatilidad como director. Para Damon y Affleck, es una oportunidad de trabajar juntos de nuevo, mientras también flexionan sus músculos como productores. Para el resto del elenco, es una oportunidad de trabajar en un proyecto de alto perfil con actores respetados. El proceso de hacer la película, por todas las cuentas, fue relativamente tranquilo sin los dramas de producción importantes que a veces plagan proyectos de este tamaño. El rodaje se completó a tiempo y dentro del presupuesto, siempre una buena señal en términos de profesionalismo y planificación. Las ubicaciones en Boston cooperaron en su mayoría, aunque aparentemente hubo algunos desafíos logísticos filmando en una ciudad activa. Pero el equipo de locación hizo su trabajo bien en asegurar los permisos necesarios y coordinar con las autoridades locales. El resultado es una película que realmente se siente como que pertenece a Boston, en lugar de solo estar filmada ahí. La postproducción, aparentemente fue donde se dedicó mucho tiempo a refinar el ritmo y asegurarse de que todos los hilos narrativos se unieran correctamente. Hay reportes de que se hicieron pruebas de audiencia que llevaron a algunos ajustes en el edit final, particularmente en cómo se dosifica cierta información en el segundo acto. Esta voluntad de ajustar basado en feedback es generalmente una señal saludable de un proceso de producción que está enfocado en hacer la mejor película posible, en lugar de estar casado rígidamente con una visión particular, independientemente de cómo funcione en la práctica. Claro, existe el riesgo de sobrepensar las cosas y editar hasta la blandura, pero no parece que eso haya sucedido aquí. La partitura musical, que mencioné brevemente antes, fue compuesta específicamente para la película en lugar de depender de música licenciada. Esto le da a la película una identidad sonora coherente, con temas musicales que se repiten y evolucionan a lo largo de la narrativa. El compositor claramente trabajó de cerca con Liman para asegurarse de que la música apoyara las escenas apropiadamente sin sobreponerse. Hay momentos donde la ausencia de música es tan importante como su presencia. Ciertas escenas se juegan completamente sin score, dejando que el diálogo y el sonido ambiente lleven el peso emocional. Esta restraint es apreciada, mostrando confianza en el material y las actuaciones. El diseño de producción también merece kudos por crear espacios que se sienten auténticos y vividos. Ya sea la estación de policía con sus paredes institucionales y fluorescentes duros, o la casa donde se hace el descubrimiento inicial con su decoración desactualizada y signos de negligencia, cada espacio cuenta una historia sobre las personas que lo habitan. Los detalles pequeños en el diseño de producción, cosas que tal vez no notes conscientemente, pero que contribuyen a la sensación general de realismo, muestran cuidado y atención. Los escritorios de los oficiales tienen las acumulaciones apropiadas de papeles y parafernalia personal. Los autos se ven usados y tienen esa pátina de vehículos de trabajo, en lugar de parecer recién salidos del lote. El departamento de vestuario también hizo un trabajo sólido vistiendo o a los personajes de maneras que se sienten apropiadas a quiénes son y qué hacen. No hay moda statements siendo hechos aquí, solo personas vestidas como se vestirían personas reales en estas profesiones y circunstancias. Esa mundanidad es perfecta para el tono que la película busca. Incluso pequeños detalles como qué tan desgastada está la ropa de trabajo de alguien o qué tipo de reloj usa, dicen cosas sobre el personaje. Un oficial que claramente no puede permitirse ropa nueva versus uno cuyo equipo siempre parece más nuevo, esas distinciones visuales sutiles añaden capas de caracterización sin requerir diálogo explicativo. El maquillaje y el styling también están orientados hacia el realismo. Los personajes se ven como personas que trabajan turnos largos y lidian con estrés significativo. No están glamorizados, lo cual
sería inapropiado para la historia siendo contada. Hay bolsas bajo los ojos, hay una cierta crudeza que refleja sus circunstancias. Todos estos elementos técnicos trabajan juntos para crear un todo cohesivo que sirve a la narrativa. Ningún elemento individual tal vez sea tan espectacular como para llamar la atención, pero colectivamente crean un mundo que se siente real y en el cual puedes sumergirte. Ese tipo de world building invisible es difícil de lograr y fácil de dar por sentado. La experiencia de ver Thrash probablemente variará, dependiendo de tu configuración de visualización. En una pantalla grande con buen sonido, podrás apreciar algunos de los detalles visuales y la mezcla de sonido, de manera que tal vez te pierdas en una laptop o teléfono. Pero la película es lo suficientemente fuerte narrativamente que funciona incluso en condiciones de visualización subóptimas. Esto es importante para contenido de streaming, que será consumido de 1000 maneras diferentes por diferentes personas. Algunos lo verán en su setup de cine en casa cuidadosamente calibrado, otros en sus teléfonos durante su commute. La película necesita funcionar en todos estos contextos, y en general lo hace. El ritmo de la película es tal que no requiere atención absoluta y constante para seguir lo que está pasando, pero recompensa atención cercana con detalles y matices que enriquecen la experiencia. Es un buen balance para algo que la gente podría estar viendo, mientras también hace otras cosas, aunque ciertamente funciona mejor si le das tu enfoque completo. En términos de accesibilidad, la película está disponible con subtítulos en múltiples idiomas y con descripciones de audio para espectadores con discapacidad visual, lo cual es estándar para lanzamientos de Netflix, pero que aún vale la pena mencionar. Estos elementos permiten que una audiencia más amplia disfrute el contenido. La película también es relativamente fácil de seguir narrativamente sin ser simplista. No hay giros que dependan de detalles oscuros, que fácilmente podrías perderte. Todo importante es comunicado claramente. Al mismo tiempo, hay profundidad suficiente que recompensa engagement más profundo. Para espectadores internacionales, la película es quizás menos específica culturalmente de lo que podría haber sido. Mientras definitivamente es una historia americana ubicada específicamente en Boston, los temas y dilemas que presenta son bastante universales. La corrupción institucional, los dilemas morales, la presión financiera. Estas son cosas que resuenan a través de fronteras culturales. Dicho eso, hay ciertos elementos que probablemente tengan más resonancia para audiencias americanas, particularmente todo lo que tiene que ver con dinámicas policiales y políticas municipales, que podrían no traducirse exactamente a otros contextos nacionales. Pero la historia central de personas bajo presión extrema, tomando decisiones difíciles, funciona universalmente. El doblaje en otros idiomas aparentemente fue manejado profesionalmente, con actores de voz que capturan apropiadamente las emociones y matices de las actuaciones originales, en la medida en que eso es posible en doblaje. Para aquellos que prefieren audio original, los subtítulos están bien traducidos sin perder demasiado significado o matiz en el proceso. Mirando hacia adelante, será interesante ver si Thrash genera cualquier tipo de conversación continua, o si simplemente es vista, disfrutada o no, y luego mayormente olvidada. En la era de streaming, donde nuevo contenido está constantemente compitiendo por atención, la longevidad cultural es difícil de lograr. No parece haber planes para una secuela, lo cual es probablemente apropiado, dado cómo termina la película. Es una historia contenida que dice lo que necesita decir y concluye. No todo necesita ser el inicio de una franquicia, y Thrash funciona mejor como una pieza independiente. Lo que sí podría suceder es que el éxito de la película, si es considerada exitosa por Netflix, podría llevar a más proyectos similares. Más dramas de crimen de presupuesto medio con elencos conocidos, más colaboraciones entre estos productores y directores, más contenido en esta vena general. Y eso no sería necesariamente algo malo. Hay claramente audiencia para este tipo de película. Para aquellos involucrados en crear la película, ya ha pasado a ser parte de sus portfolios y currículums. Los actores pueden señalar actuaciones sólidas en un proyecto respetable. El director puede mostrar su versatilidad. Los escritores han demostrado que pueden construir y sostener tensión a lo largo de una narrativa de largometraje. Todos estos son valiosos independientemente de cómo la película sea finalmente recordada. En el panorama más amplio del cine y televisión contemporáneos, Thrash representa un cierto tipo de contenido que estamos viendo más a medida que los streamers buscan llenar sus bibliotecas. Ya no es suficiente tener solo unos pocos shows o películas de prestige. Necesitas volumen, necesitas contenido que atraiga a diferentes segmentos de tu audiencia.
Este tipo de thriller bien hecho con actores conocidos sirve múltiples propósitos para Netflix. Atrae suscriptores que son fans de los actores, proporciona contenido para aquellos que disfrutan el género y contribuye a la percepción de que Netflix produce contenido de calidad en lugar de solo cantidad. Así que desde una perspectiva de negocio, tiene mucho sentido que Netflix siga invirtiendo en proyectos como este. Bueno, amigos, creo que finalmente hemos cubierto todo lo que hay que cubrir sobre Thrash, y permítanme decirles que ha sido todo un viaje explorando cada rincón de esta película. Desde las actuaciones hasta la cinematografía, desde los temas hasta los detalles técnicos, hemos analizado prácticamente cada elemento que hace que esta película sea lo que es. Mi esperanza es que este análisis exhaustivo les haya dado una comprensión real de qué esperar si deciden verla, o si ya la vieron, que les haya dado algunas cosas nuevas en qué pensar sobre lo que experimentaron. El cine es más rico cuando lo pensamos críticamente, cuando consideramos no solo si nos gustó algo, sino por qué nos gustó o no nos gustó. Thrash puede no ser perfecta, puede no ser la película del año, ni un futuro clásico, pero es un ejemplo sólido de craftsmanship cinematográfico aplicado a un género que continúa resonando con audiencias, y en un paisaje mediático donde tanto contenido se siente desechable o hecho con prisas, hay algo que decir por el trabajo que claramente tuvo pensamiento y esfuerzo puesto en él. Así que si están buscando algo para ver este fin de semana y tienen una suscripción a Netflix, podrían hacer mucho peor que darle una oportunidad a Thrash. Vayan con expectativas apropiadas, un thriller sólido en lugar de una obra maestra revolucionaria, y probablemente saldrán satisfechos. Y si no, bueno, al menos solo les costó un par de horas, y ya tienen una opinión informada sobre la que pueden estar en desacuerdo con este largo video. Gracias por quedarse durante este análisis maratónico. Aprecio realmente que hayan dedicado su tiempo a explorar esta película conmigo tan profundamente. Si vieron Thrash y tienen pensamientos, me encantaría escucharlos en los comentarios. ¿Estuvieron de acuerdo con mi evaluación? ¿Vieron cosas que me perdí? ¿Tuvieron una reacción completamente diferente? El diálogo es lo que hace que esto valga la pena. Y con eso, finalmente, verdaderamente, llegamos al final de nuestro profundo buceo en Thrash. Cuídense. Y nos vemos en el próximo video donde quién sabe qué película estaremos destripando con este nivel de detalle. Hasta entonces, sigan viendo películas, sigan pensando críticamente sobre ellas y, como siempre, gracias por ver. En los comentarios. ¿Estuvieron de acuerdo con mi evaluación? ¿Vieron cosas que me perdí? ¿Tuvieron una reacción completamente diferente? El diálogo es lo que hace que esto valga la pena. Y con eso, finalmente, verdaderamente, llegamos al final de nuestro profundo buceo en Thrash. Cuídense. Y nos vemos en el próximo video donde quién sabe qué película estaremos destripando con este nivel de detalle. Hasta entonces, sigan viendo películas, sigan pensando críticamente sobre ellas y, como siempre, gracias por ver. Aunque pensé que habíamos terminado, hay algunos aspectos adicionales que realmente merecen discusión porque, seamos honestos, cuando pasas tanto tiempo analizando algo, siempre hay un detalle más que vale la pena explorar. Y créanme, Thrash tiene suficientes capas como para que podamos seguir pelando esta cebolla metafórica sin quedarnos sin material interesante del cual hablar. Una cosa que no exploramos lo suficiente es cómo la película maneja el concepto de masculinidad, particularmente en el contexto del trabajo policial. Estos son hombres que han sido entrenados para no mostrar debilidad, para mantener el control en situaciones de alta presión, para ser la roca sobre la cual otros pueden apoyarse. Pero la película nos muestra momentos donde esa fachada se agrieta, donde la presión se vuelve demasiado y tienen que confrontar sus propias vulnerabilidades. Hay escenas particularmente poderosas donde vemos a estos personajes solos, sin la necesidad de mantener esa imagen de fortaleza para sus colegas o para el público. En esos momentos privados, vemos el costo emocional real de lo que están experimentando. Un personaje sentado en su auto antes de ir a casa, tratando de componerse lo suficiente como para enfrentar a su familia. Otro mirando su reflejo en un espejo, casi sin reconocer a la persona que le devuelve la mirada. Estos momentos de introspección son manejados con una sutileza que aprecio. La película no necesita tener a los personajes explicando verbalmente sus conflictos internos. Podemos verlo en sus rostros, en su lenguaje corporal, en las pequeñas decisiones que toman sobre cómo ocupar el espacio cuando piensan que nadie está mirando. Es storytelling visual en su mejor forma, confiando en que la audiencia puede leer entre líneas sin necesidad de que todo sea deletreado.
La relación entre los personajes y sus familias, aunque mostrada en breves vistazos, añade una dimensión importante a entender que está en juego para ellos. No son solo sus propias vidas y carreras las que están en la línea, son las vidas de las personas que dependen de ellos. Un personaje tiene hijos en la universidad cuya matrícula necesita pagar. Otro está cuidando a un padre anciano. Estas responsabilidades no son solo detalles de background, informan fundamentalmente cómo estos personajes se aproximan a las decisiones imposibles que enfrentan. Lo interesante es cómo la película evita caer en el cliché de la esposa que no entiende, que solo existe para nagging, al protagonista sobrepasar demasiado tiempo en el trabajo. Las parejas en esta película son retratadas como personas completas con sus propias preocupaciones y perspectivas. Cuando un personaje llega a casa tarde de nuevo, su pareja no es solo una caricatura de frustración, es alguien que genuinamente está preocupado por lo que sea que esté pasando, alguien que puede sentir que algo está mal, incluso si no sabe exactamente qué. Hay una escena en particular donde un personaje está teniendo una cena familiar normal, pasando la comida, preguntando sobre el día de los demás, todos los rituales ordinarios de la vida doméstica. Pero puedes ver en su cara que mentalmente está a 1.000.000 de kilómetros de distancia, todavía en la casa con todo ese dinero, todavía procesando las implicaciones de lo que han descubierto. La yuxtaposición entre la normalidad de la escena familiar y la turbulencia interna del personaje es ejecutada bellamente. Estas escenas familiares también sirven para recordarnos qué tienen que perder estos personajes. Es fácil en thrillers de crimen volverse tan envuelto en la mecánica de la trama que olvidas las apuestas humanas reales. Pero cuando ves a un personaje ayudando a su hijo con la tarea, o riendo con su pareja sobre algo trivial, te recuerda que estas son personas con vidas completas, que se extiendan más allá de este caso particular. La película también toca, aunque de manera bastante ligera, la tensión entre lealtad a la familia y lealtad al trabajo. Para algunos de estos personajes, el departamento de policía ha sido como una segunda familia. Han pasado más tiempo con sus compañeros que con sus propios familiares. Entonces, cuando esas dos lealtades entran en conflicto, cuando tienen que elegir entre proteger a sus compañeros de trabajo o hacer lo que es mejor para sus familias biológicas, es un dilema genuinamente desgarrador. Otro aspecto que merece más discusión es cómo la película representa la comunidad más amplia de Boston. No es solo sobre policías y criminales, es sobre las personas ordinarias que viven en estos vecindarios, que son afectadas por el crimen y por el policing de maneras directas e indirectas. Vemos tenderos, vemos residentes, vemos gente simplemente viviendo sus vidas en el background de esta narrativa más grande. Estas apariciones breves de personas de la comunidad sirven para fundamentar la historia en una realidad más amplia. Nos recuerdan que las acciones de nuestros personajes principales no suceden en el vacío, tienen ondas que se extienden hacia afuera y tocan las vidas de personas que nunca conocerán. Un negocio que cierra porque el área es considerada demasiado peligrosa. Una familia que se muda porque ya no se sienten seguros. Estas consecuencias pueden no ser el foco de la narrativa, pero están ahí en los márgenes, añadiendo peso a las decisiones que se toman. La película también muestra diferentes vecindarios de Boston con una especificidad que sugiere familiaridad real con la ciudad. No es toda genérica Inner City americana. Puedes ver las características distintivas de diferentes áreas. El look de South Boston es diferente al de Roxbury, es diferente al de Charlestown. Para aquellos que conocen la ciudad, este nivel de detalle añade autenticidad. Para aquellos que no, todavía crea un sentido de que esta es una ciudad real con una geografía distintiva. El clima económico de estos diferentes vecindarios también es evidente. Pasas por áreas donde claramente ha habido inversión, donde los edificios están bien mantenidos y hay nuevos negocios abriéndose. Y luego pasas por áreas que han sido olvidadas, donde los edificios se están desmoronando y los negocios tienen ventanas con tablones. Esta desigualdad económica no es predicada, simplemente se muestra como parte del paisaje de la ciudad. Esta representación matizada del setting urbano es algo que muchas películas se pierden. Es tentador crear una versión estilizada y simplificada de una ciudad que existe principalmente para servir a la trama. Pero Thrash se toma el tiempo de mostrar Boston como un lugar complicado, contradictorio, real donde coexisten diferentes realidades económicas y sociales, a veces a solo unas cuadras de distancia.